Me creé esa plataforma con esos fines, ¿ya? Para tener información eh, a la mano de algunas materias. Se las recomiendo, es bastante útil, ya tener un GitHub con los repositorios. Ahí ustedes pueden observar algunas cosas. Estoy recién, partí este año con algunos conceptos claves que me gusta tener a mano. Ya algunas cosas de programación, de robótica, librería, ¿ya? Temas estratégicos que eh, me gusta tener al alcance porque está la aplicación también en el teléfono y uno ingresa y revisa el código sin necesidad de tener el programa. Entonces, no es que funcione el código, pero uno le lee la estructura. Te la recomiendo. ¿Ya? Como ven ahí, reconocen automáticamente cuál es el lenguaje de programación que uno utilizó para ese repositorio. ¿Ya? Ahí tengo demanda, que es lo último que subí, y lo otro que es Python, C, lo que estoy trabajando hoy en día. Así que, si quieren revisar algo como ligeramente actualizado o que se vaya, esté como que yo trabaje constantemente, ahí pueden ingresar y está todo público, en realidad. ¿Ya? Que les sirva, sáquenlo de esto. Esta es una cosa, sí. Un informe, un saco de por qué. Es como una referencia. ¿No? Ahí trataré de utilizar lo más fuerte, resumir algunas cositas. Tenemos guías, ¿ya? Guía de ejercicios para rotación, para traslación. Hay 6 ejercicios, ustedes van a poder observar ahí. 6 ejercicios o el uso de 6 tipos de fórmulas, por llamarlo de una manera. ¿Ya? Así que ahí están los ejercicios más estratégicos. Lo que veremos hoy día, ya los parámetros de Denavit y Canterbury, también están con su guía de ejercicio, para que la puedan ir trabajando si es que nos da tiempo hoy día o lo dejan ya para salir a la casa. ¿Ya? Oh, era la guía con respuestas. Ya la descargué. Y bueno, después se la puedo subir igual, pero. ¿Cuál es el PDF? La guía, no, la guía que hizo un profe con ejercicio. Ya se mejor respuesta. Ya la cuento. Bueno, y la de Ya la veo. Pero ya la tengo acá. obviamente haga la guía. ¿Ya? Yo ayudo también. Es esta. No puedo. Es una guía. Pero ¿cuál de todas? Las que aparecían Ayer creía que estaba teniendo pelos. La de Ahí ejercicio. está. Es que aquí no se veía, porque parece que me la descargué esa. Ahí tienen algunos ejercicios que vamos a desarrollar. ¿Ya? Como les digo, está la guía resuelta, pero eso ya se las comparto la próxima semana para evidenciar por último un intento de trabajo. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un programa, ¿dónde está? Acá está, ¿ya? Robot Analyzer, ya seguramente habrán escuchado de él, creo, o debieron, en alguna asignatura, creo que alguien me preguntaba de este programa. ¿Ya? Robot Analyzer para justamente generar el modelo de los ejercicios, ¿ya? Obviamente ahora pues lo voy a enseñar a utilizar, pero como material complementario, como herramienta para poder ejercitar, ¿ya? Ya que el objetivo será que usted defina estos parámetros solitos. ¿Y qué parámetros? Los famosos parámetros del denominador. Por lo menos se puede bajar.
Ya. ¿Cuál es la guía de la vida? O sea, porque esos son 200, ¿no? Recarga la PC. Sí, regalarle. Entonces ya está listo. Recarga la PC. Ya está descargado. Un puntito porcentaje de pones aquí. Bien, jóvenes, señoritas. Bueno, hasta la clase pasada, ¿ya? Hablamos ¿de qué hablamos? Morfología de un robot, ¿cierto? Te hablamos de morfología, tuvimos que haber hablado de articulaciones, hablamos de eslabones, de la composición de un brazo, que no es más que la unión de estos elementos, los cuales sus articulaciones son las que evidentemente me entregan estos grados de libertad. Estos grados de libertad van a ir de la mano con el tipo de articulación. ¿Ya? ¿Qué articulaciones recuerdan? ¿Cuál? Rotacional, bien, es un tipo. Lineal. El movimiento es lineal, pero se llama el prismático, cilíndrico, planar, tornillo. Ya tenemos todo ese tipo de articulaciones, las cuales, como señalo, me van a permitir o me van a dar uno o más grados de libertad, dependiendo del tipo de articulación. Nosotros, para fines de análisis, lo que vamos a ver a continuación, utilizaremos de manera estricta solamente dos tipos de articulaciones: la articulación rotacional y la articulación prismática. No hay más, ¿ya? Como ustedes pueden observar, y lo observamos en la clase pasada, acá tenemos un modelo de brazo robótico, el cual solamente tiene un tipo de articulación. ¿Recuerdan cuál es? Rotacional, ¿cierto? Solamente con articulaciones rotacionales hemos construido un brazo robótico, en donde lo único que se controló, ¿ya?, es cuál es su orientación, cuál es el sentido de cada una de sus articulaciones. Porque como pueden ver, tenemos articulaciones que están girando, ¿ya?, llamémosle paralelo, llamémosle horizontalmente, ¿ya? O tenemos articulaciones que están girando verticalmente, ¿ya? Entonces, invirtiendo ese sentido de giro de la articulación, hemos podido construir un brazo robótico completamente funcional. Como se puede observar, el orientar de una manera las articulaciones es bastante útil para poder construir este modelo robótico, ya que imaginen que tuviéramos solamente articulaciones, sí, rotacionales, pero que tengan todas el mismo sentido. Tendríamos una especie de tuncuna, ¿cierto? Todas girando igual hacia arriba, apuntando en el mismo sentido, uniéndose con eslabones. Lo único que tendríamos ahí, ¿ya?, una cosa muy rara, ¿ya?, que gira sobre su propio eje. La verdad, nada funciona, ¿ya? Entonces, lo único que se tiene cuidado es dar ese sentido de orientación de la articulación, que apunte en uno u otro. Bien, estamos repasando y pasando nada material. Podemos recordar también que hablamos de algunos conceptos como cinemática. ¿Qué recuerdan o qué entendieron por el concepto de cinemática? Muy bien, Era el conjunto de movimientos que se hacen en un momento de girar. Entonces, ya podríamos entenderlo como un conjunto de movimientos, podríamos entenderlo de cuál es
es el estudio previamente tal de los posibles movimientos de un cuerpo. ¿Ya? Muy bien. En este caso, cuando hablábamos de cinemática, se ramificaban automáticamente dos líneas paralelas, ¿ya? Dos universos diferentes que uno analizaba cinemática directa y el otro analizaba la cinemática inversa. ¿Cuál sería la diferencia entre la cinemática directa y la cinemática inversa? Eso requiere que cuántas formas posibles de llegar al mismo punto, ¿no? ¿La inversa? Sí. Bien, ¿ya? La cinemática inversa me estudia las posibles combinaciones que puede tener el brazo robótico, ¿ya? Llamémosle en posición, ¿ya? ¿Cuál es la posible posición para poder llegar a un mismo punto? Y la cinemática directa, Estoy en movimiento del lado final en el espacio. ya estudia, ¿cierto?, ese movimiento del eslabón final del gripe, ¿ya? Muy bien en el espacio. Solamente agregaría ahí el complemento de la idea, que es evaluándola o considerando movimientos o grados de acción en cada una de sus articulaciones. ¿Ya? Lo digo de otra manera. O sea, para poder entender hacia dónde estoy llegando con el brazo robótico, debo de visualizar que cada una de las articulaciones se puede mover de una o de otra manera. ¿Ya? Yo después de darle ese movimiento a la articulación, le estoy cambiando la posición al eslabón final. ¿Ya? Ese cambio de posición es lo que estudia la cinemática directa. ¿Ya? Podríamos representarlo de una manera en donde si tenemos un robot planar, ¿ya? Robot planar simplemente se mueve en un eje, ¿ya? Y si le doy, no sé, ¿cierto? Solamente moví esta articulación, tantos grados, ¿ya? La cambié completamente estando, si estaba en este punto, ahora está acá, ¿ya? Calcular esa posición después de entender que le he dado cierto movimiento a la articulación o a las articulaciones es el estudio de la cinemática directa. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos recordando? Sí, tranquilita, sí, vamos. Ahora, de ese estudio, tanto la cinemática directa y la cinemática inversa, aparecen dos personajes en 1955 conocidos como Denavit y Hunter, ya, los cuales propusieron un método para poder entender dónde está este eslabón final. Este método se compone de la unión de una cadena cinemática en donde a través de cuatro, para la redundancia, movimientos, somos capaces de identificar cuál sería la posición del eslabón final desde su base. ¿Ya? A través de esa cadena, y hago hincapié en esa palabra, ya, cadena, a través de esa cadena de movimiento, porque no es solamente uno. Entendamos que tenemos muchas articulaciones en un brazo robótico. Ya estamos hablando del concepto en general, ¿ya? Pero Denavit y Carterberg proponen esta ecuación general para poder representar el paso de una articulación a la otra. Evidentemente, mientras más articulaciones, la fórmula se hace mucho más grande, ¿ya? Pero sigue respetando, sigue respondiendo al planteamiento de estoy en una articulación, me traslado a la siguiente, bajo esos movimientos, me traslado a la siguiente,
bajo esos movimientos, y así sucesivamente hasta poder llegar a este punto. Este punto tiene una posición. ¿Cuál es? Es la respuesta que nos da Denavit y Hart. ¿Ya? A través de estos 4 movimientos, ellos señalan poder mover, ¿ya? Este sistema de coordenadas de una articulación a la otra. Aquí me tomo harto tiempo, ya si sienten que voy muy lento, me apuro, pero la verdad quiero que esto se entienda, ojalá en esta clase, para no volver a repetir. Entonces, repito, el concepto es bien sencillo, o el objetivo final es bien sencillo, pasar de una articulación a la otra, entendiendo que cada articulación tiene su propio sistema de coordenadas, ¿ya? De esto se puede ya ir relacionando la materia que hemos visto, ¿ya? ¿Por qué vimos relación en el plano? ¿Por qué vimos rotación en el plano? ¿Ya? ¿Por qué vimos las fórmulas? ¿Por qué? Porque justamente se puede mover de un sistema al otro. Y esto es simplemente 1 a 2. Pero acá tenemos hasta 6 articulaciones. Entonces tenemos que concatenar todos los movimientos en una sola fórmula. ¿Ya? Bueno, como observamos, si nosotros multiplicamos todas estas noticias, nos va a dar algo súper bizarro, ya, súper raro, ¿ya? Que decir verdad, Marla va a ser en este caso nuestro mayor amigo, ya lo vamos a explicar su funcionamiento como tal, ¿ya? No les voy a pedir que se aprendan la fórmula de memoria, que tranquilo por ese lado, ¿sí? Pero sí que entiendan cómo completar esta tabla. ¿Ya? Lo que ustedes van a hacer, o su trabajo como tal, cuando definen los parámetros que Denavit y Canterbury, va a ser construir esta tabla, que me va a indicar cuáles son esos 4 movimientos, y entre comillas son 3, pero luego se los voy a explicar por qué son 3 y no 4, ¿ya? Que definen a los parámetros de Denavit y Canterbury según el tipo de articulación. Recordemos, ¿cuáles son los 2 tipos de articulaciones que vamos a usar? Y planar o prismática, porque planar es otra articulación. Prismática, ¿ya? Planar se mueve en 2 ejes, el Y. La prismática solamente se mueve en un eje, ¿ya? Entonces, con esas 2 articulaciones, vamos a completar esta tabla. ¿Qué debemos de considerar? Yo creo que hasta aquí llegué, como que fue hasta ahí remate la clase. ¿Qué debemos de considerar? Bueno, lo primero es que el eje Y se menosprecia, no se utiliza. No tengo ni rotación, no tengo ni desplazamiento en el eje Y. ¿Ya? Los ejes Z, y aquí hasta que yo no sienta que todos entendieron, no voy a decir por qué. Los ejes Z coinciden con el eje de acción de la articulación. Cabe señalar, si la articulación es rotacional, roto en torno al eje Z. Si la articulación es prismática, me desplazo o me traslado, como lo quieran entender, en torno al eje Z. Dicho eso, ¿usé el brazo de modelo la vez pasada o no? Sí. Sí. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el siguiente, aquí yo utilizo un humilde esquema. O entiendas también como el cilindro, como aquel elemento ya articular. ¿Ya? Podemos observar ahí que tenemos 3 articulaciones del tipo rotacional, ¿cierto? Podemos observar que la articulación 1, ¿ya? El origen en este caso, tiene ese sentido, está apuntando
hacia arriba, o mejor dicho, está rotando de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo? Podemos observar que la articulación 2 está recortada, está tumbada, ¿cierto? La cual me muestra o representa ese sentido de giro. ¿Lo ven? Finalmente, la articulación 3 podríamos señalar que está invertida, digamos, a la articulación 1, pero a la larga es el mismo sentido de giro, ¿verdad? Sino que al revés está girando en ese sentido. Según las consideraciones de los parámetros de Denavit y Canterbury, la articulación 1 o el eje Z, díganme ustedes, el eje Z de la articulación 1, ¿de qué manera está? ¿Horizontal o vertical? Vertical. ¿Verdad? ¿Escucho vertical solamente? ¿Alguien dice horizontal? ¿Ya? Justamente el eje de acción de la articulación, ya en este caso rotacional, en torno al eje que está girando, obligatoriamente tiene que ser mi eje Z. Por ende, el eje Z de la articulación 1 sería todo esto. Y más, consideremos que estamos en un plano que tiene positivo y negativo. Ya, así que yo me puedo trasladar, digamos, en todo el espectro del brazo. ¿Se entiende que ese sería, vamos a darle un numerito? Articulación 1, 2, esta sería Z1. ¿Se entiende? La articulación 2, está tumbada. ¿Cuál sería la orientación del eje Z? ¿Horizontal o vertical? A ver. Yo uno. ¿Quién más? ¿Quién tiene los demás? Eso. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien dice que está vertical? Observen bien la articulación. Aunque esté tumbada, el sentido de giro es este, ¿cierto? Sí. Está girando, por ende, en torno al eje que está girando, es el eje Z. Sigue siendo el eje Z. Siempre va a girar en torno al eje Z. Solamente que el sistema de coordenadas sea volteado. ¿Ya? Por ende, la articulación 2, su eje Z sería más o menos Z2. ¿Me siguen? Aparte, por favor, pregunten ahora o que hay separación, porque este es el inicio de poder construir bien la tabla. Si no identifico bien las coordenadas, el brazo va a quedar viendo para el norte. Y no sé qué norte, porque si ya lo apuntaron bien, nunca fue el norte. La articulación 3. ¿Cómo estaría el eje Z de la articulación 3? ¿Horizontal o vertical? Está en la cara de ustedes, como. ¿Vertical? Vertical. ¿Vertical? ¿Alguien dice horizontal? No, pero ahí también sería un Z3, ¿o no? Ah, claro, ahora ya tenemos Z1, Z2, ahora voy a estar para Z3. ¿Cuál sería el sentido de Z3? Vertical, ¿cierto? Ustedes pueden observar que está girando en ese sentido, pero está poniendo técnicamente ¿cierto? Yo puedo hacer con el sistema de coordenadas lo que quiera,
como vimos en las primeras clases, puedo trasladar, puedo rotar y trasladar y rotar, da lo mismo. Lo que sí tenemos que saber es cuál es su orientación. ¿Ya? Entonces, tenemos que identificar bien. En este caso, el eje Z estaría generando. ¿Alguien no entender? ¿Entender? Como pueden observar, insisto chicos, solamente analicen cómo está girando la articulación. Cuando identifiquen el giro, en torno al eje que está girando, siempre va a ser Z. Z hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, da lo mismo, pero va a ser Z. Ahora, bueno, para efectos más didácticos, la articulación rotacional es más sencilla de explicarla. ¿Ya? Dibujar una articulación prismática es más complejo, no tiene mucho brillo. ¿Ya? Pero ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? La traslación es en torno al eje Z. ¿Ya? Si el brazo se proyecta, entiéndase como articulación prismática, una articulación que se mueve, por así decirlo, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, como sea, se va a mover en una única dirección y de vuelta. Y ese movimiento, ¿en qué eje va a ser? En el eje Z. Entonces, si yo estoy diciendo que la articulación hace un tipo de movimiento como un cilindro neumático, ¿ya? Entra y sale, ese eje va a ser Z. ¿Ya? Ahí, hasta ahí, ¿se entiende cómo identificar el eje Z del sistema de coordenadas según el tipo de articulación? ¿Sí? ¿Dudas? Ya, la prismática, la articulación prismática. No, no eje Z. No sé. Me pasaba de ella. Yo quiero primero el eje Z. ¿Está claro? No, No despierta, chicos. No tenemos que estar todavía en el paro. Bien. Aquí no, ¿Dudas con esa parte? Bien. Paso acá a la última consideración dentro de tantas consideraciones. ¿Ya? Los ejes X deben de cumplir con una propiedad. ¿Ya? Esta propiedad es la de la doble perpendicularidad. Quiero que a la vuelta alguien me explique qué es ser perpendicular. la mentira. No, acá no, afuera. Después te saca. O nos bajan una evaluación. Por aquí. Explicado de cuándo era con el sitio que le pasó. Antonio, te cagada, no, Oye, no es mi culpa que haya encontrado un modelo tan bonito, pues.
Bueno, ahora no puedo encontrar ese modelo. Y la respuesta es, Son dos rectas perpendiculares a una tercera recta que son paralelas. O sea, literalmente son paralelas una a la otra. No, Y siguen una tercera recta. es el cruce. El Por perpendicular. eso se dice doble. Y yo, por lo menos, yo ya no me. Sí. no sé qué entendió entonces, porque no me lo voy a imaginar lo que entendió. ¿Qué es ser perpendicular? Simplemente esto, perpendicular, el concepto perpendicular. No son paralelos. ¿Qué es ser perpendicular? Voy a ir a buscar cosas de matemáticas, como ¿Cómo se y matemáticas de Perpendicular, yo sé cómo ¿es paralelo o perpendicular? Paralelo es lo que no se toca. Perpendicular es lo que se toca en algún punto. Si no me equivoco. Ya. El cruce de dos. Ya. Sí, Pero tengo que expresión. El concepto perpendicular es simplemente, como se conoce en algunos otros lugares, ya, otras definiciones, como un ángulo recto. Se cruza. ¿Ya? Una línea perpendicular son dos líneas que se cruzan y forman 90 grados. Son invictos. No hay más definición. Líneas que se conocen y que No forman hay, un ángulo de. Eso es. no hay para qué complicarlo más. ¿Ya? Entonces, bien jóvenes, para no, aquí los puedo perder. Fájense. Ahora, ¿qué dice esta propiedad? O esta consideración importantísima. Me dice que los ejes X o el eje X que estamos analizando en el sistema debe cumplir con la propiedad de ser perpendicular a su eje Z del sistema, que evidentemente acá cumplimos con la propiedad sin ningún problema. Ya aquí pueden ver claramente como el eje X es perpendicular al eje Z, forman los 90 grados. Eso todos lo sabemos. ¿Ya? Pero también debe cumplir con ser perpendicular al eje Z de la articulación anterior, de I menos U, por eso I menos U, ¿ya? Y en S, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos evaluando? Que el eje X sea perpendicular a su sistema y perpendicular al anterior. Por eso yo aquí proyecté de sobra los ejes Z, porque en el plano se pueden interceptar. Y si se interceptan, ¿ya? Puedo evaluar si tengo o no la perpendicularidad. Contrabalemos, soy asqueroso. ¿Ya? No, me matan. No. ¿Cómo evaluamos la perpendicularidad? O para que se entienda mejor. Vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer un sistema como el que tenemos. A ver, déjenme revisar algo. Mejor ahí. Me queda más bonito ese. ¿Ya? ¿Se entiende el dibujo, verdad? ¿Todos lo entienden? Sí. Vamos a agrandar un poquito. ¿Ya? Bueno, ahí. Voy a borrar esta parte para repetir las líneas para que quede bien clarito. Sí. Pues. Técnicamente Sí, tengo- cualquiera. Que confuso. Recordemos, tenemos una articulación que se gira así, otra que está así. Me faltó tiempo, no dibujé el Greenberg, pero se entiende que es. ¿Vamos bien? Tenemos dos. Tenemos. ¿Ah? Es que es una marca blanca que no se está escondidas.
Ah, la parte blanca. Un número, 1, 2 y 3. Ya, tenemos el eje Z, punto de vista. Que no se ve con el periodo de plano. Z1, ya. Bueno, ya, tenemos Z1, tenemos Z2, ya, y tenemos Z3. Bien, vamos a evaluar este concepto, vamos a explicar este concepto de la doble perpendicularidad, ¿ya? Se podría, comenzar suponiendo alguna orientación, ya sabemos que este es el eje Z, ¿cierto? La pregunta es, este eje Z, perdón, o este sistema de coordenadas, inicia así, inicia así, inicia así. ¿Ya? ¿Cómo inicia el sistema de coordenadas? Ya no se sabe hasta que evaluemos estas consideraciones. ¿Ya? Vamos a evaluar. Supongamos que la orientación del sistema de coordenadas 1 sea esta. Con el eje Y que sale de la pizarra y el eje X hacia el otro lado. Más o menos sería el eje X, estoy pintando otro monte, y el eje Y. ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? Entiéndase como el eje Y que sale de la pizarra. ¿Ya? Si evaluamos el sistema con esa orientación, veamos si el eje o si los ejes X cumplen con esa propiedad. ¿Ya? Por ejemplo, si el eje X tuviese esa orientación, ¿ya? Podríamos ver que esto se proyecta de la siguiente manera. ¿Ya? Se construye así. Estoy moviendo este sistema de coordenadas a lo largo del mismo eje Z hasta llegar a la segunda articulación. Como podemos evidenciar, el eje X hacia ahora está apuntando, mantiene la orientación, no le he cambiado para nada, mantiene, mira, claro, no número, ya está pidiendo cambio. Tendría este sentido, X1, porque se entiende. X1 y 2. Perdón. ¿Ya? Se observa, este sería el sentido de X1 en la segunda articulación. Pero, ¿con quién se está interceptando también? Con Z2. ¿Ya? Quedando técnicamente traslapado. Podríamos decir que Z2 está acá. ¿Cierto? ¿Ya? No cumpliendo de esa manera con la propiedad de doble perpendicularidad. Al contrario, son dos rectas que son paralelas. ¿Qué son dos rectas paralelas? Nunca se han chocado. ¿Ya? Dos rectas que van juntas pero nunca se tocan. Así con polillas. No. Entonces, pueden observar que no estoy cumpliendo con la propiedad. Profe, Estoy lo voy haciendo lo mismo. dibujando el eje X Si acaso. en la misma orientación que con el eje Z. Yo para cumplir con la propiedad
de la doble perpendicularidad, posiblemente tendré que estar evaluando el sistema de la siguiente manera. Con un eje X, ¿ya? Con un eje X que se proyecte de la pizarra. De tal forma que cuando éste llegue a la segunda articulación, si ustedes se fijan, no sé, mantiene el sentido de 90 grados con Z2. Sigue siendo. La única diferencia es que Z2 está tumbado, está así. Pero sigue siendo perpendicular. Sigue formando sus 90 grados. Lo único que hizo fue que se tumbó. Esa es la doble perpendicularidad de la actividad. No. ¿Ya? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Claro, es decir, ¿cuál es la orientación de mi eje X respetando este concepto de doble perpendicularidad? Perfecto, si yo lo dibujo así, el sistema de coordenadas de la articulación 2, tengo la doble perpendicularidad porque casualmente, ¿ya?, estoy generando ese escenario. Perdón. Ese escenario. Me faltó un marco, ¿ya? En donde el eje X es perpendicular con Z2 y también es perpendicular con Z1. ¿Más mejor? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Quieren perpendicular? Es necesario tener esto. Voy a imprimir más. Por lo menos 3. Podría hacer el X2 y a la pizarra, por favor. Y los traigo. El hacer el dibujo. Igual me Sí, lo pero explica más fácil. Si le digo que me explica con Sí, 5 años, ya. sería Entonces, técnicamente esta sería algo bueno, un formulita. Ahí, este sería, voy a buscarlo más con equipo mejor, X2 y 2 y ya como se proyecta en la pizarra. Eso sería como el sentido. ¿Ya? Esto es, digamos, la primera parte, ¿ya? y Que es solamente darle la posición o la orientación a los ejes Z y a los ejes X. ¿Dudas? ¿Consultas? Me imagino que hay varias, ya es más que claro. ¿Ya? Esto no es fácil. ¿Ya? Pero agárrense de la mesa un ratito, pues con los dos plumones que estén buenos. ¿Cierto? Están buscando. Sí, le podemos preguntar a Gemini que me explique eso. sí, Igual le podemos preguntar a Gemini que me explique quién es la. Mandarle todos los propietarios así. Y explícame cómo si fuera niña de 5 años. bueno, tiene sentido. No sé, uno se pierde en un punto y luego ya me retorna. Porque si el de acá es Z, siempre va a ser Z. Entonces no sabemos. Son 4 posiciones posibles. Esa y esa. Es verdad, Samuel. ¿Ya? Para saberlo, vamos arriba. Sabemos que Z ya se giró. Cuando lo vuelva a hacer de nuevo, va a ser más X es perpendicular a Z, a la Z anterior. Entonces, en este caso esa es la posición de acá arriba. Sí, ¿eso entiendes? Y la dos Esa baja, así, entonces la Z correcta sí era esa. cambia por Porque queda, La porque Z X aplica a todos los. Era una así, Para ¿no? dinosaurios. Era como levantar A lo que estuvimos hablando desde la primera clase, ¿no? todo de 40.
No aplica que siempre es Z la que está como... Sí, No sí, aplica. Z siempre es el cosito del eje. El cosito del que gira siempre va a ser Z. Ah, ok. De hecho, eso el profe lo repitió. Rotación en eje Z, traslación en eje Z. Sí, pero No, sí, normal. uno no lee. No, sí. Puta, Sí, no, sí. Yo también quedé así. Ya. A ver, buscamos para Tiene este. sentido, entonces. Siempre va a ser SZ. El Z solamente, la Z solamente tiene eje Sí, rotacional. rotacional y puede girar. Pero siempre va a rotar en ese eje Z. Y recomiendo hacer este ejercicio con uno de estos, o con más de uno de estos probablemente. Así que debo tener más. El eje Y siempre se va a ignorar. El ¿Ya? himno El importa. eje Y no se considera en este Sí. planteamiento más allá de su orientación según la regla de la mano derecha. ¿Ya? O sea, según la regla de la mano derecha, Se lo podríamos estar No. Se baila, solamente la Porque sí. posición del eje Y. ¿Ya? Para otro sistema de coordenadas se puede perder cosas. Pero tengo un sí. Claro, no es que nos sirva, A ver si lo ocupo. en mi team yo lo pongo igual. Pero la... El sistema en la ocupa. ¿Qué cosa? El eje. Formalmente, los textos imprimen lo siguiente. Ya, y ahí se los dejo para que vean que la explicación está mucho más compleja de descifrar cuando alguien no lo va a explicar. Cuando alguien no me lo explica, es mucho más difícil. Por ejemplo, el ángulo θ es el ángulo que forma los ejes X enésimo y el eje XY, medido en un plano perpendicular al eje Z enésimo, utilizando la regla de la mano derecha. Si lo roto, Se trata de un parámetro variable en articulaciones giratorias. si lo vuelvo a rotar, así. Pero siempre a través. Es la distancia a lo largo del eje Z enésimo, desde el origen del sistema de coordenadas enésimo hasta la intersección de los ejes Z enésimo con el eje X. Se trata de un parámetro variable en articulaciones prismáticas. ¿Qué dijo? En pocas palabras, ¿qué significaría? En pocas palabras. Poca palabra. Para. Un pequeño resumen. Esa es la primera que me di. Dame una vez. Bueno, en palabras más sencillas, me voy a quedar con algunas ideas prácticas. Por ejemplo, el eje θ, ¿ya? El eje θ, lo más importante de este es esta pequeña línea, que es el dato variable en la articulación rotacional. Lo mismo con el eje o con el parámetro D. Miren, la verdad esta parte, como definición yo la menosprecio. Para explicarlo, digamos, con otras palabras, lo hago mejor con el ejemplo. Ya que D se trata del parámetro variable en la articulación prismática. Esos dos datos no se les puede olvidar. ¿Ya? Θ es variable en rotacionales, D es variable en prismático. Y punto. ¿Ya? Y se acabó. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense. θ es un ángulo. ¿Ya? No es un gran descubrimiento. El valor, digamos, que va a entregar θ es un valor angular. 10, 5, 20, 30 grados. En esta unidad vamos a hablar. T es un valor lineal de desplazamiento. Milímetros, centímetros, metros, pero de manera lineal. Y casualmente, ambos son en el eje Z. Este es el movimiento angular en Z, este es el desplazamiento lineal en Z. Por ende, este dato me sirve como valor de posición para articulaciones giratorias
Y este dato me sirve como valor de posición para articulaciones prismáticas. Eso es lo más importante que tienen que identificar primero de estas dos definiciones. ¿Ya? Y los ejes, o los datos de A y de X, ¿ya? Lo explico mejor en el ejemplo. ¿Ya? Para leerlo ahí lo voy a marear aún más, pero teta y D tiene que quedar clarísimo, ya que, bueno, les dejo algunos tips, estos tips, pero llamémosle pasos para poder trabajar con estos parámetros de la identificar. ¿Cuáles son los pasos más elementales? Primero, identificar qué articulación estoy usando, si es rotacional o prismática. Segundo, ¿cuántas articulaciones? Mínimo, esa es la primera parte. Tercero, identificar cuál es la dirección de los ejes Z. Ya pueden hacerlo. Si saben que es rotacional, en torno al eje que está girando es el eje Z. Si es prismático, en torno al eje que se está desplazando es el eje Z. ¿Ya? Luego de ello, identificar los ejes X. Queremos respetar para el eje X la propiedad de doble perpendicularidad. Y listo. Posteriormente, identificar algunos elementos tales como cuál es el origen del sistema. Casualmente, yo no he dicho dónde está el origen. ¿Ya? Porque yo podría decirle, en este ejemplo, ¿ya? En esta articulación rotacional, acá, en esta articulación, el origen podría ser acá, podría estar acá, podría estar acá. ¿Dónde está el origen? ¿Ya? ¿O no? La articulación es un elemento con cierto volumen, con cierta dimensión. ¿Dónde está el origen? En ese volumen. ¿Cómo lo definimos? Yo en mi pregunta existencial. Pregúntale al manual virtual. ¿Ya? Pregúntale al fabricante. Sí. ¿Ya? Capa 8, está ahí. ¿Ya? Finalmente, bueno, después de formar todo este encambre de definir las coordenadas, la orientación, el sentido, ¿ya? Organizamos los parámetros, armamos la tablita, empezamos con la tabla y armamos las matrices cuando traspasamos de una articulación a la otra. Y luego repetimos los pasos para la siguiente articulación y la siguiente y la siguiente. ¿Difícil? Bien. Bueno, para adelantar algunos conceptos, lo que planteé anteriormente, ¿cómo defino el origen? ¿Ya? Acá es facilito. Ya les voy a dejar bueno, ya tienen este material. ¿Ya? El más fácil, el caso 1, ya que lo puedo representar rápidamente, en donde me señala que es el punto de intersección del eje Z y el eje Z anterior. Se explica por qué solo. Pero, por si acaso, digamos, tenemos. Ay, tenemos Z1, ¿me sigue? Sí. Tenemos Z2, ¿me siguen? Sí. Y la intersección de estas dos es su origen. El punto de origen para ese sistema de coordenadas que sería de la articulación 2. Evidentemente, ya la articulación 1, el origen del sistema de coordenadas, ya, lo más estratégico sería la base. El centro de la base. No puedo colocarlo acá porque tendría Z negativo.
estoy perdiendo datos de Z. Tengo que dejarlo lo más cercano a la base. Pero para la articulación 2 coincide perfectamente el caso 1, donde la intersección de ambos ejes Z me genera un punto de origen. ¿Ya? Lo mismo con los ejes X. Bueno, dejé ahí como unas muletillas. Estas son como unas muletillas de cómo armar un eje X. Pero lo único que tienen que respetar, chicos, es el eje X forme 90 grados con la articulación, con el eje Z de la articulación que están evaluando, y 90 grados con el eje Z de la articulación que la precede. ¿Entiendes? ¿Ya? O sea, los casos podemos tener varios. El caso 1 es el mismo ya del ejercicio que realizamos. ¿Ya? Y aplicado, esperando que esto sea más fácil explicado ya con un ejemplo. El ongue, vamos, estire la almohadona, vamos. Ahí, espera, que una me quedó ahí, ya. A ver, pasa ahí, están ahí a la misa la dos. La mía. De las dos que me quedan, vamos a evaluar. Vamos a quemar una. Vamos a ocupar una y media. Ya. Vamos a quemar una. Por si acaso. Ya, vamos a hacer una de referencia. Vamos a ocupar una y la otra mitad. Podemos ver el siguiente modelo de brazo robótico, llamado o conocido como robot planar. ¿Ya? Podemos observar que este brazo robótico se mueve de la siguiente manera. ¿Así? O así. ¿Ya? No estoy haciendo este movimiento. Simplemente puedo llegar, ¿ya?, con este rango de movimiento. Me puedo mover entre, por así decirlo, entre el eje X y el eje Y. ¿Ya? Puedo recorrerlo. Como pueden evidenciar, el eje Z, que es el eje en torno al giro de la articulación, se proyecta de la pizarra, ¿o no? Sí. ¿O está ocurriendo esto? ¿Ya? ¿Cuántas articulaciones tenemos? 2. Dos. Por forma, por diseño quizá, por si alguien lo sospechó, podríamos tener 3. ¿Ya? Podríamos tener 3. ¿Ya? No tiene probabilidad. Porque claro, no tengo un elemento, una herramienta conectada acá, un gripper, una pinza. ¿Ya? Si tuviéramos algo conectado ahí, tendríamos 3 articulaciones funcionales. En este minuto tenemos solamente 2 articulaciones funcionales, dado de que el principio de los parámetros de Denavin y Canterbury solamente responde a esta pregunta. ¿Dónde está este punto? ¿Ya? Como el principio de funcionamiento de estos parámetros es entregarme el dato de ese punto en el brazo robótico, ¿ya?, no la puedo utilizar como articulación, simplemente como punto de llegada dentro del espacio. Bien. No,
Mira la cara de tu compañero como está colgado. Así que- Para que por lo menos algo trata de entender. Bien. Entonces, ¿tenemos cuántas articulaciones? Dos funcionales. Eso quiere cualquier como medianamente claro, dos funcionales. ¿Ya? Porque podríamos llegar a tener tres. Dicho eso, lo primero que tenemos que generar en este análisis, ¿ya? Lo primero que generamos en este análisis es darle una posición estratégica, darle una posición inicial. ¿Ya? Como ustedes pueden observar, acá el gráfico tiene un movimiento, ¿cierto? Sí. ¿Qué podríamos determinarlo? ¿Qué podríamos decir? ¿Ya? ¿Cuánto es este ángulo? ¿Ya? ¿Y cuánto es el otro? Podría. Pero yo ya estoy viendo las caras, así que por ahora vamos a dejarlo simplemente en darle una posición estratégica, una representación inicial, ¿ya? Para decir en el programa, para decir a Amanda, yo desde aquí comienzo el movimiento. Si me muevo 10 grados, son estos 10 grados, ¿ya? Son a partir de esta posición que yo comienzo en el análisis. Evidentemente, en algunos casos, eso no vamos a poder hacer. Por ejemplo, si yo el día de mañana les pido los parámetros de Denavit y Hatterberg de este brazo, tendrán que hacerlo así como está ahora. ¿Ya? Un pequeño ángulo que tiene ahí, todas las cosas. ¿Ya? Entonces, le damos una posición inicial. Y en este caso, para este robot llamado robot planar, ¿ya? Lo podríamos dejar todo estiradito. ¿Ya? Repasemos. Tenemos articulación 1, Z, sale de la pizarra. Articulación 2, Z, y tenemos que llegar a este punto en donde Z sale de la pizarra. Observemos. Por ejemplo, X1 cumple con la propiedad de doble perpendicularidad. Sí. X1 cumple con la propiedad de doble perpendicularidad. Sí. Sí. Porque lo comparan y ¿Qué tal, no, señorita? No sé. Si ustedes observan, X1, y aquí ¿ya? X1, llegan, acá? llegan a chocarse. X1 es perpendicular a Z, Sí. a ese Z. ¿Es perpendicular? Si usted dice. X1, X1 positivo, y X1 negativo. Sí. Aquí X1 para mí no lo pasa. es Con perpendicular a Z, ¿cero? Sí. Sí. Con razón, yo siento mi vida. Y cumple con la propiedad de doble perpendicularidad. Y me sorprende con el No se dinero. quiere con una sola línea. Sí. Se proyecta el plano. Anda proyectándolo cada uno. Sí. Sí, porque yo no estaba Como dijo Bob con Esponja, utilicen su imaginación. No hay. Ay, No, ya. ya, no hay. Mucho teléfono, yo les dije. Ya. Sí. Mucha paja. Claro, yo he visto mucho número hoy día. Muchas series. Ya con la. Es que yo tuve una clase anterior. Ya, la mina neurona Ya se me murió. Soy piloto automático. Está viendo al mono así. También, como pueden ver, o sea, como pueden ver,
Bajo esa posición, tengo la articulación, identifiqué ya cuál es el eje Z, identifiqué los ejes X, los cuales cumplen con la propiedad de doble perpendicularidad. Los ejes Y están según la regla de la mano derecha. Ahora simplemente falta completar la línea. ¿Y por qué dijeron que solamente eran dos articulaciones? Pero Solamente ¿qué porque decía? Porque la articulación es esto. ¿Qué decían las consideraciones que habían nombrado anteriormente de qué es alfa, qué es T, qué es teta? Que se podría meter. Teta, ¿qué era teta? Como esto está. El ángulo variable de la articulación rotatoria, rotacional. ¿Qué era D? El dato variable de la articulación prismática. Entonces, fíjense, ese detalle es importantísimo, porque me está diciendo Una que articulación. Z es variable Está entre en una dos articulación que es rotacional. No lo conozco, no lo puedo definir, porque es justamente el tipo de movimiento de la articulación. No le puedo decir teta es 20, teta por defecto es 10, no. Teta es variable porque es el tipo de trabajo que es de la articulación, que es moverse angularmente. D también va a ser variable si la articulación es prismática, porque yo no le puedo decir D es 10 centímetros, D son 25, porque es el rango de trabajo de la articulación, que tiene que mover libremente entre sus máximos y mínimos. Lo mismo que la articulación rotacional, tiene un máximo y un mínimo de movimiento angular. Por ende, ¿qué tipo de articulación son? Rotacionales. ¿Qué dato va a ser variable entonces? El ángulo θ, el ángulo de movimiento en el eje Z. Por ende, acá yo coloco en este cuadrito, coloco los valores de Q1, Q2, y al ser θ, ahí lo vuelvo a reemplazar para acordarme que Q1 es variable. O θ, perdón, es variable, θ también es variable. Miren, de 4 datos ya tengo uno. Ahora simplemente tengo que Acá como un punto. completar B, A y A. Y eso los hago de la siguiente manera. Variable. Ya. Yo para rellenar esta tablita me inventé 3 preguntas. No las van a encontrar en ningún lado. No va a estar en ningún video, en ningún libro, en ningún... Nada. Me las tuve que terminar inventando de una forma estratégica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entendí que el principio de todo esto es simplemente ver cómo paso este sistema de coordenadas al siguiente. Y este al siguiente. ¿Ya? Entendiendo que este sistema de coordenadas puede tener esta orientación y este sistema de coordenadas podría tener esta orientación. Entonces, ¿cómo acomodo este sistema de coordenadas al otro? Eso lo logro a partir de esos 3 movimientos químicos. ¿Ya? Repito el concepto. Simplemente es cómo llevo este sistema de coordenadas acá. ¿De qué depende? ¿De qué tipo de movimientos tengo que hacer? ¿Cuánto me tengo que desplazar? ¿Cuánto es lo que roto? ¿Ya? Y para ello es que me hago la primera pregunta. La primera pregunta es si los orígenes del sistema inicio y destino, los orígenes, el cubito blanco, ¿ya? Los orígenes del sistema inicio y destino se encuentran al mismo nivel del plano. En este caso lo dije que sí. Diríamos que sí. Bien. Yo le di uno ahí, estimado, ¿no? Se lo voy a robar un segundo, porque aquí me va a servir. Podemos tener una estructura diferente, en donde el origen esté hacia acá. Entonces yo tendría que necesariamente responderme que no estoy al mismo nivel en el plano.
me tengo que desplazar tantas unidades para estar igual. ¿Ya? En este caso, estamos a nivel de la pizarra. Así que, ¿se gracias? Podemos decir que, repito la pregunta, los orígenes del sistema inicio y destino están al mismo nivel del plano. Sí. Sí. Por ende, no tengo un desplazamiento en el eje Z. Si ustedes observan, para yo corregir la respuesta, tendría que moverme en torno al eje Z. ¿Cierto? Recuerden la pregunta. Los orígenes del sistema, inicio y destino, ¿están al mismo nivel? Si no lo estuvieran, yo me tendría que mover en Z. Y esa sería la información que va en D. ¿Ya? Sería 1, 2, 10, el largo del eslabón. ¿Ya? Posteriormente digo, perfecto, estoy al mismo nivel del plano con los sistemas de coordenadas. ¿Ya? ¿En qué eje me tendría que mover para trasladarme del sistema origen al destino? ¿En qué eje me tendría que estar moviendo? En el X. En el eje X, ¿cierto? ¿Cuántas unidades o qué valor sería ese recorrido? El valor equivalente a A1, ¿cierto? Sería este recorrido. Miren. Sería A1. Y la última pregunta que yo me haría, porque técnicamente ya ocurrió esto. Estoy al nivel, bien, me trasladé. Y ahora la última pregunta. El sistema que se trasladó, ¿coincide en orientación con los ejes Z y el eje Y? En este caso sí, porque si no lo coincidiera, yo ¿cuál tendría que estar rotando? El eje X, que sería A. ¿Verdad? Escribe una pregunta, más que la tengo lado. Yo no me acuerdo. Entonces, Sería la segunda articulación. Me tengo que mover al destino. Vuelvo a preguntar. ¿Los sistemas se encuentran en el mismo nivel del plano? Origen y destino. ¿Se encuentran en el mismo nivel? O sea, no tengo un desplazamiento en el eje Z. ¿En qué eje y cuánto me tendría que estar moviendo para trasladarme de este sistema al siguiente? Ambos. Me tendría que estar moviendo en el eje X el valor equivalente a A2. ¿Ya? Me encuentro acá. Finalmente la pregunta es, ¿los ejes Y y Z se encuentran alineados con el sistema anterior? Se encuentran alineados, ¿cierto? Por ende, cero. Y eso son todos los parámetros de Delany y Hartelbach en un robot planar. Y ahora, Quiero adelantarme a. copien la lista, que una foto, rellenen eso, porque ahora lo vamos a ir a mano. Manda, hace la cosa. Y si. Porque acá lo más importante, chicos, acá lo más importante es armar esta tabla. Es construir la tabla. Si no construimos bien la tabla, se va a armar cualquier robot. ¿Ya? profe, en caso de que haya rotado, ¿quién? En caso de que haya rotado, por ejemplo, Sí. un caso hipotético. ¿Ya? Una orientación funcional para este ejemplo. Chicos, por favor, para poder responder. Supongamos una orientación funcional. Supongamos que la articulación 2 tiene ese sentido. ¿Por qué me conviene? Me conviene primero porque el eje X sigue siendo perpendicular al anterior. ¿Cierto? El eje Z
El eje Z en este caso está negativo. ¿Ya? El eje Y está según la regla de la mano derecha. ¿Ya? El eje Z sigue siendo el sentido de giro de la articulación rotacional. No estoy faltando a ningún argumento, a ninguna consideración. Pero lo que está ocurriendo es justamente esto. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? ¿Ya? En donde, bien, estoy al mismo nivel, me puedo trasladar, pero los ejes están invertidos. Están así. Sí. ¿Ya? Están así. En donde, ¿de quién depende para que este eje que vino viajando desde la articulación 1 a la 2 quede como la articulación 2? Porque a mí lo que me interesa es que este eje que viene de acá viajando termina así. Este no se cambia, porque este es el que manda. ¿Ya? Entonces, yo tengo que moverme y llegar acá. Pero ahora me tengo que acomodar y rotar en torno al eje X 90, 180 grados en alfa, perdón, acá, en alfa, para quedar con esa orientación. Y ahí iba, Y ahí iríamos queda 180. Y, y acá abajo se coloca 180. Son otros planos. Se ocupa. Sí. Ah, no sé cuál era. Todo eso lo mismo. ¿Me entendió? Yo no así. Hijo, ¿cuándo es cosa de ver si se saca uno? Mío. No, la I. No. Traiga para que no se A ver, la I. Entonces ahí está. No, es calma, ahí. Es que eso por qué. No, Sí, este que por la tenía I. aquí. Ya. Lo voy a imprimir más para la próxima clase. Y a mí me dice que está fallado. Por lo menos unos 6 más. Se puede ordenar más fácil. ¿Dudas? Y este. ¿Dudas? Sí. Bien, veamos esto en Matlab. ¿Ya? Te sacamos un poquito, ¿verdad? Bueno, este ejercicio ustedes lo hicieron. Fue el primero. Cuando instalamos, cuando se registraron en Matlab, cuando instalaron la librería, este fue el primer ejercicio. ¿Ya? Mismo nivel. Para saber de cuál. ¿Cuánto me voy? ¿Cuánto repito? Ah, bueno. No, F me la sé, pero. no. No, eso. Lo moví, no era por mover. Y en este caso le dimos el valor de 1 a los largos de eslabones. A 1 y a la 2. Le dimos el valor simplemente al 1. Te dije, ¿no? Antes no se te lo dije. El primero Y estas son de la articulación. era justamente para Articulación única. Sí. este momento. Es que como es variable en este caso. El primer ejemplo que dejamos, para la redundancia, el primer día. Ya, justamente ese ejemplo es Era muy. el robot planar. ¿Ya? Así que lo espero un segundito para que puedan. Si me equivoco. ¿Puedo preguntarle al profe? ¿Profe? No. ¿Profe? Acá. Ese. ¿Qué era la Q? ¿Ah? ¿Qué era la Q? ¿La Q? Sí. La Q es el ángulo variable en la articulación rotacional. El segundo. Entonces, si fuera prismático, sería Primero. Q1, pero en la columna D. Ya. Si fuera prismático. En ese caso, como es rotacional,
Va a ser en teta. Ya. Eso. Bien. Rotación. Sí, sí, ese. Bien. No lo he Eso es Ah, sí, ¿no? Eso lo que pero faltan más. ¿Qué tenés? Ya ocupó neuronas de fuera. Es como se tomó una ese ángulo. Es como cuando le agarras poquito. Como no lo sabemos, proponemos que en este caso ya rotacionó, proponemos que es 1. Al correcto. Si este va a ser 3, este va a ser 3. Perfecto. Claro, pero eso siempre pasa en el pinchado. Teta, perdón. Yo creo que en este caso yo creo que te lo dan. Te pueden dar el ángulo. Pero en este caso no lo sabemos. Por eso no. What the fuck. ¿Sí eso? Claro, y si fuera la otra que fuera. Esa casa te ¿Cómo se llama? Prismática. Prismática, y se colocaría en Dayna. En Dayna, etc. Rotacionalmente. Por dos. La primera que ocupamos fue toda. La otra era cosa más primática. Prismática, sí. Es la primera que exportamos. Sí. Sí, ok. Ya, entonces. Y ese no así. Perdón. Agarramos tierra. Creo que tiramos tierra. Hermano, se te viene una se te da como tenía sí, voy a dormir acá, estaba Pues veo. Ah, que no tenía. No es el brillo. ¿Dónde está la hora? Mentira, entonces va a la derecha del mensaje. Expandir. Esto es poder si se juego. Abajo de cancha. ¿No te parece bonito? Sí, primera cosa. Bien. Veamos qué es lo que hace este código. Ahora lo voy a explicar un poquito más. ¿Estamos todos listos? Pero es mejor. Bien. Tenemos el siguiente código en MATLAB, el cual me indica o me entrega la construcción de los parámetros de la mexicana. Ahora, que ayer se me olvidó hacer un comentario de otro curso, pero bueno, no lo voy a hacer con ninguna mala intención, pero he sabido que esta asignatura la compartimos con otro colega, ya el profesor Juan Carlos de Pelear, ya, y pasamos la misma materia, evidentemente, pero acá es cuando cada uno se va por su carril. ¿Ya? Construimos el brazo de manera distinta. Él utiliza una fórmula, yo utilizo otra fórmula.
¿Ya? Así que no soy, digamos, el que dice, si no utiliza mi fórmula, está mal, pero no me voy a hacer cargo ni responsable si usted utiliza esa fórmula y se equivoca. O sea, si me sale, digamos, con que aprendió o entendió mejor con las otras fórmulas que puede ocurrir, ¿ya? Pero si usted no la supo utilizar bien, es por responsabilidad. ¿Ya? Yo me voy a hacer responsable con explicarles con esta fórmula que desde mi punto de vista es muy sencillo. Es que cambié recuerdo. ¿Ya? Así, ¿verdad? Yo no entiendo ninguna sugerencia. Siento que se complica, da unos pasos medio raros. Tengo los códigos, pero la verdad no comparto cómo él lo hace. Creo que así me queda más fácil explicar. ¿Y cómo lo explico? Lo explico señalando, bueno, estas 3 líneas de código. Ustedes pueden colocar los comentarios, silencio, pueden colocar los comentarios con el símbolo porcentaje y ahí escriban todo lo que quieran. ¿Ya? Luego, simplemente va a cerrar las ventanas que estuvieron abiertas antes de la ejecución. ¿Ya? Puede que tengan un programa, una pantalla, algo abierto previo, ¿ya? Lo va a cerrar. CLC va a borrar la carpeta o los archivos, o va a limpiar el apartado de Workspace. Ya, porque acá también se van a generar datos, ya, matrices con información, ya. FIA va a limpiar la ventana Command Window, ya, va a borrar los datos anteriores, o sea, las 3 primeras líneas es para resetear toda la programación, Close es para cerrar la ¿ya? ventana. Estas son 3 líneas básicas. Close, no play. ¿Así? Posteriormente, y aquí es donde con el profe Juan Carlos hacemos la diferencia en esta construcción. Se borra la ¿Ya? Lo demás lo hacemos igual. ¿Ya? Yo utilizo las funciones de la librería que se llama Revolute y Prismatic. Revolute son para articulaciones del tipo rotación articulación. rotacional, y la otra función que no la estoy nombrando acá, pero también existe, se llama Prismatic, que son para el tipo Porque para qué. que son dos Para funciones hacer, muy sencillas. para los ejemplos rotacionales. Posteriormente, la función revolute me pide 3 datos. Me pide A, alfa y D. En la tabla identificamos anteriormente como A, alfa y D. Y ustedes se fijan, teta, que es el movimiento angular de la articulación, no está, porque es variable. ¿Ya? No lo puedo señalar. En esta parte tienen que ser ordenados. ¿Ya? L1, L2, L tantas articulaciones tengan. Ya, en este caso tenemos un robot con 2 articulaciones, L1 y L2. Esto de acá, repito, es según la tabla. Lo deben fijar. Posteriormente, en una variable, robot, bot, lo que quieran, van a armar con la función serial link, ya repito el concepto, van a construir ahora su cadena cinemática y la van a construir según las articulaciones señaladas anteriormente. Y eso es importante acá señalarlo con un orden. L1, L2, L1, L2. Si usted coloca L2 y L1, le va a armar un brazo, pero al revés. ¿Ya? O cualquier cosa. Entonces, acá usted está armando esa cadena cinemática. ¿Ya? Finalmente, las
Últimas 4 funciones, pero las voy a colocar primero con el valor nativo 0,0. Yo le explico luego por qué. 0,0. Ya. Bien. Fíjense acá. Ustedes ven que este nombre del robot como tal se está repitiendo acá. Bot. Aquí hubiera puesto, no sé, casa.fxlink, casa link, casa perro, no sé, es un nombre, una variable, ¿ya? Para ser bien explícito en esta parte, ¿ya? Entonces, tenemos que ya hemos modelado la cadena cinemática del robot. Ahora vamos a ver estas 3 funciones importantes que nos interesan, ¿ya? La función fkine. La función fkine, esta es la función, como tal, esta es la variable. La función fkine me va a entregar el equivalente a la matriz de transformación homogénea en esa posición. En la posición origen, 0,0. Matriz de transformación homogénea. La función link me va a imprimir el equivalente a la tabla de Denavit y Canterbury, como para poder contrastar, ¿ya? Para que vean ustedes que se armó lo mismo. Bueno, la función name le da un nombre al robot. La función teach me grafica, me genera el modelo 3D que ustedes vieron en la primera clase, me grafica el modelo 3D en la posición 0. De eso, ¿alguna duda? ¿Algo que quieren que repita? La de Link, en la función link me imprime la tabla de Denavit y Canterbury. Es un primo. Sí, como muy, sí. ¿Cuál me preguntaron? La de Fkine. ¿Cuál? Fkine. La función fkine me entrega el equivalente a la matriz de transformación homogénea. Ya me entrega una matriz de 4×4. Bien, veamos esto ejecutándose para que observen. Si ustedes observan, ya, se va a ejecutar, ahí me está ejecutando, y se imprimieron muchas cosas. Veamos. ¿Ya? Acá tendríamos, ¿ya? Nuestro fkine, ¿ya? Mi matriz de transformación homogénea. Acá tendríamos En serio, sí. la función link. Y Miren, también. acá tenemos la tabla de análisis Canterbury. ¿Se dan cuenta? Teta, Q1 y Q2 Ahí está. de 0 y 0. A, Retóndolo. Sí, porque lo vi. A1 y A2 o 1 y 1. ¿Todo está bien? Alfa, 0 y 0. Ya tenemos la misma tabla de Denavit y Canterbury que Ahí, modelamos no sé. anteriormente. Salva todo. Y gracias a la función teach, ¿ya? Puedo modelar la parte gráfica de la cadena cinemática. Observando la posición, miren, Q1 y Q2. ¿Cuál es la posición de Q1 y Q2? 0 y 0. ¿Ya? Como está en la posición 0 y 0, la respuesta a la cinemática directa para este robot sería que el eslabón final está en la posición X2 y 0, Z, 0. ¿Ya? Puedo ver acá, por ejemplo, si yo a Q1 le doy, no sé, 15 grados de activación, vean cómo se mueve. Y al Q2 le doy 45 grados de activación, ¿ya? Pueden evidenciar que ahora la cinemática directa para Q1 15 grados y Q2 45 grados es equivalente a X 1.4, Y 1.1 y Z 0. La cinemática directa. Eso en el apartado gráfico.
¿ya? Yo esto también lo puedo hacer por fórmula o en la parte del código. En el código sería algo más o menos así. Acá usted le entrega los valores. Acá usted le dice 15 grados en Q1, 45 grados en Q2. El problema, el problema es que en este apartado, en MATLAB, no pueden ingresar 15 y 45 a secas, ya porque va a estar trabajando en radianes. Así que tenemos que realizar la conversión. Y para realizar la conversión, simplemente usted coloca, entre paréntesis, primero, más fácil, pi por 15 dividido 180. Ahí ya despejé y pasé de radianes a grados, y lo mismo sería para 45 grados. ¿Ahí? Recuerden que la función FKINE me entrega la matriz de transformación homogénea. Lo que yo quiero es imprimir tanto en la matriz de transformación homogénea como en el apartado grano. Así que ahora reemplazo, vuelvo a correr y obtengo los mismos datos, pero ahora también en la matriz de transformación homogénea, señalándome no solo datos de traslación, sino la posición según la rotación. Una maravilla. ¿Ah? Tiene lo de hacer leña. Ya, revisen ahí el código, copien esta parte, chicos. Bueno, Parte dividido 180. ¿Alguna duda, consulta? Tengo que preguntar eso. Bueno, ¿puedo hacer poquito llegar? ¿Puede hacer la clase de cero? ¿Puede hacer la clase desde cero? ¿Qué te puedo, por favor? Sí, por favor. Sí. Background y algo que... No, pero fregaste. Toma eso. A ver, tenemos el corchete y toma. Y ya, fermentación. Por ahí como no voy a ver. Yo no porque quizás no me habrá dejado. No. Porque el error dice en Mac que no encuentra el cerrar. Checa ese de ahí, los corchetes. Calma. ¿Están cansados? Ya, el 45 tengo que cerrarlo. Ya, ahora sí. Quiero dudas, consulta. Dame, quiero ver el resultado primero. Ahí convergen. Y ahí ya te lo dan la tabla de más arriba. Ahí. Entonces ya te dan Haciendo otra L y otras posiciones para ir concatenando los resultados. Pero obviamente con cierto sentido, digamos, de cadena cinemática. Ya, porque si no, simplemente le va a caer un error. O se puede entrar la mano datos. Y para que sea como con otro sentido la articulación, que no sea. No, la idea que subió de Por ejemplo, en vez de que vayan que primero descargamos la respuesta y después la... Por ejemplo, ahí le puede colocar en alfa, le puede colocar pi, por lo que le pide. Por lo que le pedían.
Pero Arriba, L1. Porque esa es la que va a rotar. L1. Cuando dice 0, usted coloca aquí. ahí. Este es el dato de. ¿Cómo se llama? Sí, L3. Mira. Se está quitando, se está quitando. Ah, bien. Tengo la sala 9. Ah, qué rico. ¿Con qué profe? O sea, después te digo, Ah, el bravo. Jodido, claro, cuando me copió la parte de Flow 36, A ver, dice, mi segundo que nos está limpiando la ventana. Mira, Y la segunda, me acaba de fundir todas las neuronas que me quedaban. Profe, me acaba de fundir las neuronas que me quedaban. no hay retraso, no es como. A lo mejor le respondo. Lo yo, una chocolate. La única neurona que me quedó del Nuance Ultimate me la quedó el profe. La última neurona que me quedaba del Advance Ultimate, que compré ayer, me la quemó el profe. Y ahora me vuelta de la clase superior ya está muerta. Sí, se usa para todo. Así que estoy haciendo de piloto automático. Sí. ¿Quién me va a hacer una... ¿Quién me manda, mejor dicho, a hacer la carrera de cuánto, 24 horas? Bueno, eres tú.